palabra de nuestro Dios. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, te hemos exaltado, te hemos glorificado, y ahora disponemos este tiempo para que tú ministres nuestras vidas. Pedimos de tu dirección para que hables a tu iglesia en este lugar. Mi vida la pongo en tus manos como un instrumento, y te pido que me des de tu gracia para predicar tu palabra, Señor, y no violentarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar si es tan amable? Me da mucho gusto verlo esta tarde, hermano. Una vez más, decirle que estar en la casa de Dios siempre será el mejor lugar. El salmista bien lo decía: es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. El tema de esta predicación, dándole continuidad a la última que tuvimos de los martes en el 2016, tratando la ceguera espiritual, segunda parte. Tratando la ceguera espiritual, segunda parte. Estaba revisando material para poder compartir con ustedes en relación a este pasaje, y me encontré una historia que se escribe en una de las universidades de Montreal, en Canadá, donde un hombre llamado Thomas Stewart trabajó y estuvo estudiando dentro de la universidad la carrera de Derecho. Pero cuando él comienza la carrera, él sufrió un accidente del cual él perdió la vista y no pudo ver. Esto no le impidió a Thomas Stewart el deseo y el ímpetu de poder terminar una carrera profesional. Esperó un tiempo que se recuperara, y uno de sus hermanos, el que le seguía, cuando llegó el tiempo de ir a la universidad, le acompañó. Y este hermano de Stewart le acompañó a él, siendo el hombre que le leía los libros, el que le ayudaba con los materiales. Y al final de 4 años en la escuela, en la Universidad de Montreal, la Universidad McGill, dice que Thomas se graduó como primero en su grado, y el segundo fue su hermano que le estuvo ayudando. Esta historia que les acabo de compartir a ustedes, hermanos, nos habla de lo importante que es ver, de la importancia que tenemos los seres humanos cuando Dios nos concede el tener 2 ojos. Pero también nos enseña algo muy importante, que cuando no podemos ver, nos es difícil entender muchas cosas en la vida. El pasaje que hemos leído en Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12, es el segundo pasaje, que es continuación del primero, del versículo 1 al versículo 4, donde Jesús aborda el tema importante de la ceguera. Cuando una persona no logra entender, que está en obscuras y no entiende lo que Dios le quiere hablar o ministrar. Según la Biblia, existen 2 tipos o 2 categorías de ciegos en la vida o en el mundo. Unos, los que nunca podrán ver, y 2, los que tendrán la posibilidad y la bendición de ver. Estos 2 grupos los registra en Mateo capítulo 16, del versículo 1 hasta el versículo 12. Y ahí es donde Dios nos quiere ministrar. Por ejemplo, el primer grupo lo encontramos en Mateo 16:1. Es un poquito de contexto para poder tener una base para abordar el versículo 5. Dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Nos habla de que Jesús anteriormente, en el capítulo 14,
el 15, perdón, hizo milagros. Y encontramos que los saduceos y fariseos llegaron para tentarle y le pidieron señales del cielo. Dice el versículo 2, mas él respondió, les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque no tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Lo que Jesús aborda aquí es el primer grupo de personas que son los ciegos que nunca verán. Son capaces de distinguir las condiciones del tiempo, pero no pueden entender las condiciones espirituales. Y esto nos sucede a nosotros. En la iglesia podemos estar y no entender que detrás de cada decisión que tomamos hay una realidad espiritual. ¿Se ha preguntado usted lo importante que son en la vida las decisiones? Cuando tenemos un problema nosotros, los hijos de Dios, además de resolverlo, se debe de entender que es un momento para aprender y enseñar a otros. Déjeme le explico. Si usted tiene un asunto con su hijo para ver a qué escuela va a ir para la carrera, no solamente es de que él vaya a una escuela, sino cómo llega a esa escuela. Es decir, si hubo una oración previa, si se consideró a Dios o solamente se hizo de manera natural. Cada decisión en la vida, hermanos, debe de ser entendida que detrás de ella hay principios espirituales que se dan. Cuando tú a tu hijo le enseñas algo en las decisiones, no solamente le enseñas, él está aprendiendo cosas espirituales. Y es lo que Jesús le dice a este grupo de personas. Son capaces de distinguir las cosas físicas y materiales y no son capaces de entender las cosas espirituales. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y aquí encontramos que esta gente o este grupo, los cuales nunca verán, son porque aman las tinieblas. El año pasado vimos lo importante que fue el mensaje de Jesús para ellos. En Juan capítulo 1, versículo 5, vamos a revisar este pasaje. En Juan 1:5 dice lo importante que es la luz. Cuando hablamos de la luz, hablamos de entender la realidad detrás de las cosas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. Lo que habla Juan y nos narra es la vida de Jesús. El único que le puede dar sentido al ser humano es Jesucristo. Es el que nos hace entender que a esta tierra no solamente venimos y nacemos y trabajamos y nos recreamos, sino que Dios nos enseña que tenemos una vida eterna y tenemos una vida con propósito. Entender la luz de Jesús nos ayuda a darnos cuenta de lo importante que es la palabra de Dios. Yo les compartía la última vez por qué es lo que contribuye para que una persona no entienda las cosas de Dios o la realidad espiritual. Yo le mencionaba, número 1, a manera de repaso, es el pecado. Número 2, Satanás. Y número 3, la ceguera del juicio de Dios. Esas tres cosas contribuyen para que la persona no pueda ver la realidad de las cosas espiritualmente hablando. Y es así como vamos entonces a abordar el versículo 5, donde Jesús aborda el segundo grupo, las características de los ciegos que verán. Los primeros no verán porque aman las tinieblas, porque no se dejan enseñar. Y encontramos en el versículo 5 algo muy importante, las características de los ciegos que verán. Vamos a ir entonces, dice el versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado. Aquí hay que detenernos un poquito porque el contexto está en Mateo 15:32.
Venían de un momento en el cual Jesús tenía compasión de la gente y donde Jesús hace un milagro y multiplica los panes. Está en Mateo 15, 32 al 39. Al final, en el 39 de Mateo 15, dice que entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Y ahí vemos entonces que los discípulos siguieron a Jesús, porque el versículo 5 dice, llegando sus discípulos al otro lado. Jesús dejó Magdala, recorrió una distancia y los discípulos le fueron siguiendo en ese momento. Ahora, es muy importante encontrar y entender lo que la palabra nos dice, que llegaron sus discípulos al otro lado donde Jesús estaba. La primera característica de los ciegos que verán son que aman la luz. Aman la luz. Es decir, aquellas personas que lograrán ver en algún momento es porque aman la luz. Siguen a la fuente donde pueden encontrarle sentido a la vida. El versículo 5 dice, se habían olvidado de traer pan. Ahora, déjeme darle un contexto muy importante que no podemos pasar por alto en este pasaje. Dice que los discípulos fueron detrás de Jesús, llegaron al otro lado y se encontraban los discípulos porque ellos no habían llevado el pan. ¿Cuál pan? El pan del milagro que está en Mateo 15, al final del capítulo. Dice el versículo 6 de Mateo, y Jesús le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En el versículo 5, los discípulos, dice, se habían olvidado de traer pan. Ellos pensaban en el pan material. Pero en el versículo 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El verbo mirad es muy importante. El verbo es jorao en el griego y significa discernir claramente, tanto física como mental. Cuando Jesús les dice mirad a los discípulos, les está diciendo abran los ojos y tengan cuidado. La decisión o lo que les voy a decir es sumamente importante. Y luego viene la palabra guardaos, que es proselo, y es tener cuidado. Y vamos a ver qué fue lo que vieron los discípulos. Dice el texto, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí encontramos algo muy importante. Jesús aborda un tema físico, material, para llevarlo a un momento espiritual. Siempre Jesús, así ha sido Jesús. Nos lleva de algo que entendemos que es práctico para enseñarnos espiritualmente la verdad detrás de esa enseñanza. Y entonces encontramos que les dice que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos. Y vea lo que entendieron estos discípulos de Jesús. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice, porque no trajimos, ¿qué dice? Pan. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que tuvieran cuidado de los saduceos y de los fariseos, ellos pensaron, es que no trajimos el pan. Vinimos a esta región y no trajimos el pan. Lo que Jesús les estaba diciendo es de que detrás de convivir con los saduceos y con los fariseos implicaba una cuestión espiritual que podía arrastrarlos fuera de la verdad de Dios. Déjeme, le voy a dar un contexto, pero vaya buscando rápidamente Marcos capítulo 8, que también registra este pasaje. Marcos 8:14, que es un pasaje que de manera paralela registra este acontecimiento que Mateo nos está hablando. Y encontramos ahí que Marcos explica un poco más o algo que Mateo no menciona en relación a ese momento que ellos estaban viviendo de la levadura de los fariseos. Dice el versículo 15, vamos a leer desde el 14.
Marcos 8:14. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura ¿de quién? De Herodes. Mateo no menciona a Herodes, pero Marcos sí menciona a Herodes. Cuando Jesús habla de esto, los discípulos vino a su mente cosas que eran muy superficiales, que ellos no lo habían entendido. Ahora, ¿qué es la levadura? La levadura es una masa que usaban los judíos del tiempo para fermentar el pan. Hoy tenemos en la actualidad lo que conocemos royal, pero en el tiempo de Cristo y en el tiempo del Antiguo Testamento, para poder fermentar el pan era cocer un pan primero, partir una parte del pan, dejarlo que se descompusiera, y cuando se hiciera el pan nuevo era mezclarlo con el nuevo pan para que se fermentara y se inflara el pan. Se llegaba a tomar el viejo y se le ponía en el nuevo. Esa era la manera como se usaba en el tiempo de Cristo. Entonces el pan era influenciado por la levadura, y la palabra levadura significa influencia. Es lo que significa la palabra levadura, significa influencia. Y aún más, yo encontré esta definición: la levadura significa traer el pasado al presente. Traer el pasado al presente. ¿Se recuerda cuando Dios saca a Israel de Egipto y celebran la fiesta de la Pascua? ¿Qué les dijo? No traigan pan de Egipto, porque puede traer contaminación y contaminar el que ustedes hacen acá en el desierto. Déjenlo allá. Entonces, la palabra levadura significa influencia, pero también habla de una influencia que penetra y que hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver cuál es la levadura de los fariseos. Está en Lucas capítulo 12, versículo 1. Porque Jesús les habla a los discípulos que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En lo que va buscando Lucas 12:1, yo le leo Marcos 8:15, donde Jesús les dice: y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Dice Lucas 12:1: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzó a decirles a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es? La hipocresía. Jesús en el pasaje de Mateo 16, versículo 5, les estaba diciendo: tengan cuidado de ser hipócritas como los fariseos. La levadura de los fariseos tenía que ver con que solamente hablaba de lo exterior y no de lo interior. Hoy Dios nos habla a nosotros: tengamos cuidado de aparentar lo que no vivimos, lo que no somos. Porque lo que representa la levadura de los fariseos representan el legalismo, representan las ceremonias, pero no hay un cambio de corazón. Es ahí el mensaje. Por ejemplo, podemos aquí cumplir nosotros con todas las cosas de los servicios, pero si en tu corazón no hay un cambio de Dios en tu vida, solamente eres mera apariencia. Jesús no les estaba hablando del pan que habían dejado, no. Les hablaba acerca de dejarse contaminar de los fariseos. Hermanos, la levadura de los fariseos es la hipocresía, una falsedad. Hoy existe tristemente dentro del cristianismo muchas vidas que no son lo que aparentan. Yo no los conozco a ustedes y no sé cómo sean realmente en sus vidas, en sus trabajos, en sus quehaceres, pero somos llamados en Dios a que lo que tenemos dentro sea de Dios y lo vivamos exteriormente. Número 2, la segunda advertencia les dijo que tuvieran cuidado de la levadura de los saduceos. Eso está en Hechos 23, versículo 8. Porque Jesús les habló a ellos que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Vaya buscando Hechos capítulo 23, versículo 8. Hechos 23, le voy a leer desde el 6 para luego encontrarnos en el 8.
Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de farisea. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay ¿qué? Resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Si podemos resumir el tema de los saduceos, es una enseñanza liberal. Cuando nosotros somos muy liberales y decimos, es para la gloria de Dios, no importa cómo se hagan las cosas, eso puede llevarnos a alejarnos de Dios. Hoy, por ejemplo, se escucha mucho que dice, es para Dios, hay que hacerlo de esta manera. No, hay que tener cuidado, ni ir al legalismo, ni tampoco al libertinaje, que era lo que promovían los saduceos. Entonces, ellos no creían en la resurrección, ni en ángel, ni en espíritu. Entonces eran muy racionalistas los saduceos. Y Jesús les advirtió a ellos: tengan cuidado de aquellos que son falsos, que aparentan religiosidad, de aquellos que son legalistas, que son muy ceremonialistas. Y también tengan cuidado de los saduceos, que ellos van a representar el libertinaje dentro de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Hay que tener cuidado, no se dejen influenciar por ellos. Y aún más, se recuerda en Marcos capítulo 8, versículo 15, abordó el tema de la levadura de Herodes. ¿Qué representa Herodes en todo esto? Representa el poder político. Herodes representa el poder materialista y el secularismo. Eso es lo que representa Herodes. Entonces el mensaje es: no se dejen influenciar ni por las cosas materiales, por la influencia secular, ni tampoco por la cuestión del libertinaje. No se dejen influenciar de ellos. Es lo que Jesús les está diciendo. Dice el versículo 7. Eso es lo que Jesús quería que ellos entendieran. Dice el 7 de Mateo 16. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dije porque no trajimos pan. Versículo 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Jesús les recalcó: no fue por eso el tema. El tema es porque detrás de cada convivencia hay una experiencia y una señal. Déjeme se lo explico un poco más. Si a usted vienen y lo invitan a su casa a visitar otra familia que usted no conoce, que no sabe cómo son usted, pero lo invitaron, y usted de entrada habla con sus hijos y le dice: ¿saben qué, hijos? Vamos a ir el fin de semana a esta fiesta, y se los lleva. Además de la decisión, el hijo está aprendiendo que cuando alguien te invita, tú te llevas a todos. Es una manera de hacer las cosas. Otra manera es de que vaya usted con su esposa primero y visite la familia, y después de que conozca el lugar y la familia, ahora sí lleva a los hijos, porque usted no sabe qué es lo que va a pasar allá. Yo siempre le he dicho a usted: tenemos que aplicar la Biblia. ¿Se recuerda cuando los 2 espías, qué hicieron? Los mandaron a ellos, trajeron lo que vieron allá y después mandaron al pueblo. Entonces Jesús les dice a ellos: yo no les dije por el pan, yo les dije por la cuestión de que convivir con ellos los puede fermentar y los puede influenciar espiritualmente. Versículo 12 de Mateo 16. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino ¿de qué? De la doctrina de los fariseos
y de los saduceos. Es decir, no solamente es porque te vayas con el amigo, sino porque ¿qué tiene de enseñanza ese amigo? A veces los padres dicen al hijo: no te juntes con él, hijo, porque es una mala influencia. ¿Y qué dice el hijo? No importa, papá, él es mi amigo. El hijo no ve lo que ve el papá. El papá no solamente ve al amigo del hijo, ve las enseñanzas de los padres de ese hijo. Y eso es lo que Jesús, esta tarde, Dios nos advierte a nosotros: sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Este año 2017 seguramente muchos en este lugar, si no es que todos, seremos invitados o iremos a lugares o con gente que no conocemos o que sí conocemos. Tenga en mente esto, hermanos: a donde quiera que vayas y como vayas, van a ser influenciada tu vida y la de tus hijos. Porque no solamente es convivir, es que aprendemos o que nos enseñan los demás. Tengamos mucho cuidado. No solamente es la parte física. Los discípulos solamente ¿qué vieron? El pan. Ellos solamente vieron el pan. Pero Jesús vio algo más allá. ¿Y qué fue? La doctrina de los fariseos y de los saduceos. Tengamos mucho cuidado. Vamos a concluir en 1 Corintios 2:9. Lo que la palabra nos dice es: evitemos y tengamos cuidado, hermanos, porque puede llevarnos y traernos consecuencias graves y vitales en nuestra vida espiritual. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Mira, hermano, estamos iniciando un año 2017 y se ven muchas cosas en un escenario material. Pero detrás de todo lo que vemos materialmente hay una verdad espiritual. Y somos llamados a discernir qué hay detrás de lo que estamos viendo materialmente, hermanos. Vemos una sociedad totalmente alejada de Dios, que hay que tener mucho cuidado. Dice la Biblia que tenemos que ser, o tienen que ser entendidas espiritualmente y solamente por Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha querido conceder. Somos llamados a crecer, hermanos, a entender la verdad de Dios. Yo le decía en la última predicación a la iglesia: el mejor lugar para usted es la casa de Dios. El mejor lugar para sus hijos es la casa de Dios. Entienda, discierna que cuando usted se aleja de las cosas de Dios, está arrastrando a su familia. Siempre será la casa de Dios el mejor lugar para usted y para mí, para nosotros, alimentarnos de la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Me ayuda a leer, hermanos? A lo espiritual. Es decir, cuando de Dios entendemos las verdades, acomodamos lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. Yo le decía este ejemplo que a veces es burdo, pero es muy cierto, de un hombre que se fue de un lugar a otro, vio que su tanque no tenía gasolina y dijo: por fe me voy a ir y voy a llegar hasta allá. ¿Qué pasó? Se quedó a mitad de camino. Tienes que acomodar lo espiritual a lo espiritual y darte cuenta que no es por fe eso, es por sabiduría. Con los hijos de igual manera. Usted tiene un problema con su hijo porque su hijo ha visto que usted no es lo que dice ser. Lo que tienes que hacer es darte cuenta que tu ejemplo a tu hijo lo está arrastrando. Tienes que cuidar tu vida. Acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material, hermano. Versículo 14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Yo siempre le he dicho a los hermanos, vamos al culto. ¿Por qué se alejan? Ay, hermano, no es para tanto. Claro que es para tanto, esto es muy serio. Y no las pueden entender, porque se han de discernir, ¿qué dice, hermanos? Espiritualmente. Cuando discernimos espiritualmente, vemos la magnitud y el alcance de las decisiones que hacemos o dejamos de hacer. Eso es muy importante. Hermanos, tengamos cuidado. No solamente veamos las cosas superficialmente, veámoslo con el trasfondo espiritual de Dios. ¿Qué es lo que está repercutiendo? ¿Qué es lo que va a traer consecuencias? Los discípulos hasta el final entendieron que el asunto era una enseñanza que podía influenciar su vida siguiendo a Jesús. Tanto el legalismo como el libertinaje son cosas muy complicadas en la vida cristiana, y es mejor estar en el balance. Que Dios nos ayude. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra.